Hola a todos y bienvenidos a Lift, una vida exaltando a Dios. Qué gusto poder estar nuevamente aquí para compartir con ustedes la palabra de Dios y continuar con esta serie que estamos llevando que se llama Pecados Respetables. Y para empezar, ¿por qué no entregarle este tiempo a Dios para que Él sea el que habla en nuestro corazón y que su palabra sea sembrada en nosotros? Padre eterno que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de podernos reunir una vez más para escuchar de tu palabra. Te doy gracias, Dios Todopoderoso, porque tú eres fiel y hasta el día de hoy tú nos has guardado y nos has cuidado. Te pido, Dios Todopoderoso, que en esta oportunidad tú nos reveles tu palabra, que tu palabra sea sembrada en nosotros, que la podamos entender y que en su debido momento la podamos también aplicar, Dios Todopoderoso. Que seas tú el que haga la obra mediante tu palabra en cada uno de nosotros y que podamos salir de aquí con una nueva forma de ver las cosas y con un nuevo impulso de ser más santificados mediante tu poder y mediante tu amor. Te doy gracias, Señor, y te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Entonces, ahorita la semana pasada empezamos a hablar un poco acerca de cómo a veces nosotros que ya hablando, ahí sí que esta serie es un poco más así a los que tal vez ya estamos un poco en el camino del Señor y cómo a veces obviamos ciertas cosas y las consideramos, podríamos decir, como normal, ¿verdad? Pero al final del día son cosas que no son normales y que deberíamos de venir y cambiarlas y renovarlas tal como se nos pide a nosotros, que seamos renovados y transformados cada vez más a la imagen de Cristo. Entonces, a partir de hoy, lo que vamos a empezar a hacer es ver, obviamente, como esos pecados sutiles, ¿verdad? Esas cosas que hay en nosotros que tienen que cambiar, que tienen que ser transformadas, para así nosotros, pues, vivir una vida que exalte a Dios y también ser cambiados o ser transformados a la imagen del Hijo, que es Cristo Jesús. Y para ello vamos a hablar tal vez de un tema que ya tal vez no sea tan, ¿qué les diría yo? No sea tan nuevo, ¿sí? Es algo que tal vez ya lo hemos escuchado un par de veces, pero siempre vale la pena volverlo a mencionar y volverlo a hablar, porque es algo que, como nosotros, que estamos ya en los caminos del Señor, es algo que realmente tiene un impacto bastante negativo. ¿Y a qué nos referimos con este tema? ¿Verdad? Que es la falta de contentamiento. La falta de contentamiento para nosotros es algo muy, muy fuerte, o podríamos decir que tiene unos aspectos negativos que tal vez no nos fijamos, pero que es algo que nosotros no deberíamos de tener. Es más, nosotros deberíamos tener un contentamiento y estar, pues, contentos, ahí sí que valga la redundancia, en cómo nosotros nos encontremos o con las cosas que nosotros tenemos. Pero caemos a veces, ¿sí?, en el hecho de que hoy en día, y tal vez no necesariamente hoy en día, tal vez siempre ha sido de algo, pero como tal vez en este tiempo ha salido más a luz en que estamos en una sociedad en donde nosotros tenemos que tener cada vez más. O sea, no basta con lo que tenemos, sino que siempre tenemos que tener más y más y más. Y pues obviamente y la idea que existe detrás de esto es de que mientras más tengamos, más felices estaremos. Pero creo que todos hemos visto casos de gente que tiene muchas cosas y lo que menos tiene es felicidad. Porque el tener y el acumular cosas y el tener muchas cosas no necesariamente significa que esta persona vaya a tener un contentamiento en su corazón. ¿Sí? Entonces estamos nosotros en una sociedad que te dice que tenés que tener más, que tenés que tener más, que tenés que tener más. Ahí sí que ayer hiciste 500 quetzales, hoy tenés que hacer 1000. ¿Va? Hoy hiciste 1000, mañana 2000. Y así, y te implica ir más y más y más y nunca estar contento realmente con lo que uno ya tiene. Y aquí, pues obviamente, caemos en un estilo de vida donde tal vez la pregunta es, ahí sí que seremos nosotros un barril sin fondo, en donde echamos, pero nunca se llega a llenar el tanque, ¿verdad? O nos llegamos a llenar nosotros. Entonces, eso es un problema, que
si bien el mundo te dice, es que tenés que tener más, del otro lado Dios nos dice, no, no necesariamente tenés que tener más. Tienes que estar contento con la situación y en la situación y con lo que tenés actualmente. Pero vamos a entrar un poco más antes de llegar a la conclusión, digamos, y a la solución y al antídoto, si le queremos poner esa palabra. Entremos un poco más a descifrar qué causa la falta de contentamiento con respecto tal vez a las posesiones o al deseo de querer más. ¿Qué hacemos ante esta situación? Y una de ellas que hay que tomar en cuenta es la ambición. La ambición. La ambición va muy amarrada con el contentamiento. Y cuando hablamos nosotros de ambición, vale la pena mencionar que la ambición como tal o la ambición en sí no es mala. La ambición en sí no es mala. Pero nosotros vamos a siempre escuchar a dos bandos muy en específico. Una que te va a decir, no seas ambicioso porque es malo, y el otro que te va a decir, tenés que ser ambicioso, ¿verdad? Entonces, para darle una respuesta a la ambición, porque estamos ahí sí que en estos dos lados, ¿verdad? Uno que dice, no hay que ser ambicioso porque es malo, y el otro que dice, sí hay que ser ambiciosos, ¿verdad? Entonces es como, ¿qué es la ambición? ¿Qué significa la ambición? Y una definición que yo encontré dice que la ambición es ese deseo fuerte que tenemos de hacer o lograr algo, aunque requiera un gran esfuerzo, enfoque y determinación. Nos impulsa a intentar hacer las cosas mejor, a no bajar los brazos, a ser perseverantes y a no darnos por vencidos frente al primer contratiempo u obstáculo. Cuando vemos la definición de ambición, vale la pena decir que todos tenemos ambición en nuestro corazón. Todos tenemos ambición en nuestro corazón. Y no es que sea malo, porque dice aquí ese deseo fuerte que tenemos de hacer o lograr algo. Creo que todos, por aquí, a veces la gente confunde, y yo incluso me entraba a veces en la confusión hasta que ahorita estudiando entendí un poco más la definición de ambición. Y es que a veces uno piensa que el deseo es lo que uno mueve. Mejor, voy a repetir. Que uno piensa que el deseo es lo que lo mueve a uno, ¿verdad? Como que el deseo es lo que lo impulsa. Pero realmente si entramos en un escenario, yo puedo desear estar en Hawái ahorita, pero posiblemente no hacer absolutamente nada para que yo en un día esté en Hawái. Yo lo voy a desear. Uf, sí. ¿Cuántas cosas no deseamos cada uno de los que estamos acá? Pero posiblemente el desearlo no me va a impulsar a mí a hacerlo. Y aquí es donde entra la ambición, porque es que la ambición es ese deseo fuerte, ¿sí? Que es el deseo, pero ya lo agregamos con una acción, que es que nos va a impulsar a hacerlo. Aunque sea un esfuerzo, aunque nos va a requerir enfoque, una determinación, nos va a impulsar a hacerlo. Es la ambición. Entonces podríamos decir que la ambición es el deseo puesto en acción. Entonces, en ese punto, si lo vemos de ese lado, ¿sí? Yo creo que, pues como decía al principio, yo creo que todos tenemos ambición, porque todos a veces llegamos a desear algo y hacemos algo al respecto para lograrlo. Yo deseo salir profesional. ¿Qué hago? Me preparo, me estudio, me dedico a ello y después mi título, ¿verdad? Pero si yo digo, yo deseo ser profesional y no hago nada al respecto, ¿verdad? Yo puedo decir, yo no quiero alquilar más, yo quiero comprar mi casa propia, ¿verdad? Para tener, ya no, para tener, dejarle algo a mis hijos o lo que sea, ¿y qué hago? Pues voy a empezar a trabajar, tal vez a moverme, cómo lo consigo, y a ahorrar, ¿verdad? A manejar bien mis finanzas para poderlo conseguir. Pero si yo digo, quiero comprar una casa, o deseo comprar una casa, pues desear podemos todos. El hecho es hacer algo al respecto. Ya creo que ahí es donde entra la ambición. El problema con la ambición, porque hay que recordarlo de esta forma, ¿sí? Que hay uno que dice que no tengas ambición y el otro que dice que tengas que ser súper ambicioso. Como dice, no sé si es un dicho que se me está viniendo a la mente, pero los extremos nunca son buenos. Si yo no tengo ambición, yo puedo caer en, se me olvidó la palabra, mediocridad. Pero si yo tengo mucha ambición, también pues voy a caer en algo que no es correcto,
en algo que podría llevarme incluso a la codicia, ¿verdad? Entonces yo tengo que tener un balance en la ambición, que ahí es, en ese balance es donde se junta con el contentamiento. Porque si yo tengo una ambición desenfrenada, ¿qué me va a afectar a mí? Que yo no voy a tener contentamiento. Y si yo tengo nula ambición, tampoco voy a tener contentamiento, porque entonces voy a decir, es que no logro nada. Entonces tiene que haber un balance en donde yo quiero hacer, pero lo que hago y consigo y alcanzo, contento porque lo logré, ¿verdad? Y como diría ahí sí que mi hermana, en una vez que tuve una conversación que solo me dijo, tranquilo, ¿va? Tranquilo. Pero entrando todavía más aún en de este tema, como esta definición que encontré, que hablaba de la ambición, presentaba diferencias entre una ambición saludable y una ambición no saludable. Dice, la ambición saludable y positiva es aquella en que las personas se fijan objetivos y buscan conseguirlos y pueden aceptar fallos y fracasos como consecuencia de sus acciones, entendiendo que esto forma parte del proceso de avanzar, aunque les disguste. Esta forma de ambición nos habla de una persona con una autoestima estable, cuya vivencia de sí misma depende del conjunto de sus acciones y resultados. El perfil, ahora dice la que no es saludable. El perfil clásico de alguien con una ambición no saludable es de alguien ávido y por adquirir riqueza material y tener o ser más que los demás a cualquier precio y por cualquier camino. Desde el punto de vista de la psicología, la ambición negativa puede estar relacionada con una autoestima frágil debido a circunstancias pasadas o actuales y la persona necesita imperiosamente conseguir sus objetivos para sentirse bien consigo misma. La ambición, el conseguir determinados logros, es una forma de regular vulnerabilidad o vergüenza. Y dice que algunas características de una ambición no saludable es que es insatisfacción permanente con lo alcanzado, desvalorización de los logros obtenidos, nada parece ser suficiente, deseos imperiosos de vencer a los posibles competidores o a las demás personas, condicionar su valor como persona con el éxito que obtiene. Entonces aquí vemos que la falta de contentamiento, si lo que, viéndolo de este lado, porque hoy, para dar una claridad, hoy vamos a ver desde el punto de la ambición desenfrenada, ¿sí? Creo que el otro también vale la pena mencionarlo, pero es algo que tal vez no se ve tan común, pero la ambición desenfrenada sí. Entonces nos vamos a enfocar en esa área. Y si nosotros vemos esas características que estaba mencionando de la ambición desenfrenada, podemos decir entonces que tener una ambición desenfrenada nos trae falta de contentamiento, porque nunca vamos a estar satisfechos. Como dice aquí, vamos a tener una insatisfacción permanente. Nada parece ser suficiente. Vamos a querer ser más que las otras personas. Nos vamos a condicionar nuestro valor conforme a lo que nosotros tenemos o con el éxito que obtengamos. Entonces, si yo me pongo a pensar un poco yo no sé si ustedes tal vez han entrado voy a tal vez decir, crisis existencial, ¿sí? Yo creo que hoy en día, al ver, por ejemplo, a los influencers, al ver a los youtubers, al ver cómo estas personas empiezan a generar mucho ingreso con algo que uno diría, pues, yo puedo hacer un video, ¿va? Y yo puedo, pues, hacer, ahí sí que ridiculeces y de repente lo logro, ¿verdad? Entonces, a veces uno se pone a pensar en esas personas y la mayoría son personas bastante jóvenes, algunos de 20 años, otros incluso hasta en su adolescencia. Y sabemos que si tenés un gran éxito, pues ahí te vas adquiriendo ganancias por medio de las plataformas en las cuales uno está. Entonces, ¿esto qué genera? ¿Verdad? Yo me recuerdo que una vez tuve una conversación con una compañera al trabajo y caímos en ese punto de que al ver o al estar rodeados de estas situaciones, a uno como que le da una cierta ansiedad de decir, tengo 24 años y no he logrado nada con mi vida, ¿va? No tengo nada, sigo viviendo con mis papás, no tengo un carro propio, no tengo nada, ¿verdad? Pero es por lo mismo de que la cultura, ¿sí?
está yendo por un camino y nos impulsa a nosotros también ir por ese camino. Entonces, si nosotros nos ponemos a pensar en qué significa realmente ambición en el sentido del mundo, en el sentido de la cultura, ¿qué significa ser ambición? Es básicamente estar decidido a tener más que la otra persona. ¿Sí? O sea, el lema, por ejemplo, si le queremos poner un lema a este tipo de ambición de la cultura, es aquel que muere con más juguetes, gana. Aquel que haya conseguido muchas cosas, ese fue feliz en esta vida. ¿Verdad? Aquel que haya podido comprar varias casas, aquel que pudo haber viajado mucho, aquel que pudo haber hecho tantas cosas. Uf, este ganó. Ahí sí que como el juego Monopoly, ¿verdad? El que compró todo se llevó todo el dinero y ganó el juego, ¿verdad? Pero, pues, honestamente, creo que el mundo nos lleva a eso. Los anuncios nos llevan a eso. Las conversaciones, por ejemplo, si ustedes hablan de los motivadores ¿a qué nos llevan? A eso también. No te quedes estancado, ve por más, no sé qué, no sé cuánto, y todo es como más, más, más. Entonces, lo que uno tiene nunca es suficiente. Porque el mundo nos ha llevado, o la cultura nos ha llevado a una competencia con cada uno de nosotros. Ya nadie mira su propia vida y dice, yo estoy satisfecho con esto, sino que es como, yo tengo esto, y el otro también, pero el otro tiene esto. No, yo también quiero eso, yo quiero lograr eso. Ya lo que nosotros tenemos aquí es como, esto ya es gacho, esto ya no sirve, quiero lo otro. Entonces, y lo más triste, antes que se me olvide, lo más triste es que la iglesia no se queda ajena al camino de la cultura. Porque, pues ahí si ustedes si ustedes han escuchado mensajes o si ustedes conocerán el famoso Evangelio de la Prosperidad, ¿qué te dice el Evangelio de la Prosperidad? Que vos tenés que tener muchas cosas, ¿no? Y si vos tenés muchas cosas, este es bendecido por Dios. Entonces, esta cultura del más ya entró también a la iglesia, ¿sí? Entonces ahora vemos a gente que yo quiero tener el carro, Señor, yo quiero tener esto, Señor, yo quiero esto, y mire, sí, Dios te va a bendecir, y muchas cosas, y caímos, la iglesia cayó en la cultura. Ahí sí que, como dice, se hizo amigo del mundo. Entonces la gente ahí no está contenta con su situación. Sí, falta de contentamiento con su estado actual. Falta de contentamiento con lo que tienen. Porque así es la cultura. A eso nos ha llevado la cultura. Y miren, de verdad, yo creo que si nosotros nos ponemos objetivos con respecto a esto, podemos decir con toda claridad y facilidad que no importa cuánto uno tenga, siempre va a haber alguien que tiene más. Yo puedo tener mucho dinero, sí, pero puede haber alguien que no tenga mucho dinero, pero tendrá bastante influencia, ¿verdad? Podrá influir bastante. Puedo yo tener mucho poder, pero tal vez no tengo mucha sabiduría, ¿sí? O sea, siempre va a haber alguien que va a tener más. En cualquier aspecto, más títulos educativos, más honores, más posesiones. Siempre va a haber algo y ahí es donde nosotros es como, ¿cuánto es suficiente para ti? Porque lo que querías hoy ya no es suficiente. Entonces, ¿qué vas a querer mañana? ¿Sí? A eso es lo que nos lleva. Incluso si nosotros nos ponemos a pensar en David, ¿sí? Aterrizamos un poco en David. Si ustedes leen la historia de David, cuando él fue rey, ustedes sabrán que llegó un tiempo en donde pues había guerra y él decidió quedarse en casa. Salió al balcón, si no me falla la memoria, y al salir al balcón, pues ve a Betsabé, Betsabé, bañándose. Sí, es Betsabé, ¿verdad? Sí, así a Betsabé bañándose y le entra el deseo de querer estar con ella. Ahora, miren, muchas veces nosotros le atribuimos a David el pecado del adulterio. Pues obviamente sí, definitivamente cayó en el adulterio. Pero si nosotros entramos un poco más a la profundidad de David, vale la pena mencionar que David ya tenía 10 esposas, y si no me falla la memoria, tendría unas sus 10 concubinas. O sea, él tenía
mujeres. Sí, hoy en día con una basta, dirían por ahí, ¿verdad? Pero él tenía 10 mujeres, pero no le eran suficientes. Él quería a Betsabé, que era mujer de otro hombre, que tal vez que era solo una. Solo él tenía, no me recuerdo el nombre del marido, pero solo era Betsabé con quien tenía. Y David tenía 10 mujeres, mas no le bastó. Cayó en esa onda, no, yo quiero más, yo no lo tengo a ella, yo quiero eso, ¿verdad? No fue como, pues qué bonita, pero ya tengo mis 10 aquí, ¿va? No, él quería más. Entonces, y eso, pues ese deseo de más, o esa codicia, es donde realmente lo lleva a la acción del adulterio. Pero hay que ver, si nos ponemos a pensar de esa forma, es como, pues es cierto, ¿no? David ya tenía bastante y todavía quiso más, no estaba satisfecho. Entonces, la cultura del mundo, ¿sí? Nos impulsa a nosotros a vivir en falta de contentamiento. La cultura del mundo nos impulsa a nosotros a vivir en falta de contentamiento. Nos impulsa, o sea, así va la corriente de nunca estés contento. El mundo nos impulsa a nunca estar contentos. Y pues obviamente si entramos en este punto de ambición desenfrenada, no tenemos paz, padecemos de ansiedad, no tenemos alegría, vamos a estar frustrados, caemos en una comparación o bien competición contra las otras personas. No somos, de verdad, en vez de estar tranquilos y en paz, va a ser todo lo contrario. La ansiedad de que, ¿a qué lo promovieron? Yo todavía no. ¿Qué más tengo que hacer para que me promuevan? ¿Verdad? O la falta de paz es que no tengo eso, es que lo necesito y cómo lo puedo conseguir y cómo lo puedo hacer. ¿Sí? Como lo dijimos al principio, o sea, la ambición en sí no es mala, porque ya vimos que yo puedo desear algo, pero no hacer nada al respecto. Y la ambición es ahí lo que va a hacer, como yo deseo esto y lo consigo, pero la ambición desenfrenada es como, lo conseguí, pero ya no lo quiero. Ahora, ¿qué más quiero? ¿Verdad? La ambición es lo que nos va a impulsar a nosotros a que ese deseo tenga una acción, como lo vimos en el principio, ¿verdad? Pero la ambición desenfrenada no es eso. Así que por algo es desenfrenada. En Eclesiastés 5:10 dice, el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la abundancia no se saciará de ganancias. También esto es vanidad. Y en la versión nueva, en la nueva versión internacional dice, quien ama el dinero, de dinero no se sacia. Quien ama las riquezas nunca tiene suficiente. También esto es absurdo. ¿Qué haremos pues entonces ante esta situación? Ya vimos de que el mundo nos impulsa a ser ambicioso, a tener una ambición desenfrenada. Ya vimos que tristemente hay algunas iglesias que nos impulsan también a tener una ambición desenfrenada. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué hacemos entonces? ¿Con qué solución le damos a esto? Porque ya nos damos cuenta de que, ok, esto me está generando una falta de contentamiento. Y tal vez lo digo ahorita, el tener una falta de contentamiento es tener ingratitud también para con Dios. Porque nunca estamos contentos con lo que tenemos, con lo que Dios nos provee. Eso tenemos que tener claro. Todo lo que nosotros tenemos es porque Dios nos lo ha proveído y Dios nos lo ha concedido. Y el nunca estar satisfechos con lo que Dios nos da es ser también ingrato. Es no tener una gratitud plena y total para con Dios, para con lo que recibimos. Entonces, ¿qué hacemos? Renovar nuestra mente. La palabra, recuérdense que esta serie estamos hablando de ser transformados a la imagen de Cristo. Y para eso hay que renovar nuestra mente. Para conocer cuál es la voluntad buena y agradable y perfecta de Dios. Tenemos que renovar nuestra mente. Dice en Filipenses 2, 3, 4. Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Una frase,
Nada hagáis por egoísmo o por vanagloria. Y en otra versión dice, no sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Creo que por lo menos en esta traducción dice, no traten de impresionar a nadie. Creo que eso es muchas veces lo que queremos hacer también, ¿no? Impresionar a los demás. Miren lo que tengo, miren lo que consigo, miren tal y tal, como, así que ser showero, no se me viene la palabra en español, pero dice que impresionar a la gente, ¿no? Impresionar a la gente con las cosas que tengo, con las cosas que he logrado y por eso quiero más y mírenme, fanforrear, creo que es la palabra, no se me viene ahorita a la mente, pero no tratemos de vivir una vida que trate de impresionar a las otras personas, no seamos egoístas, no hagamos nada por egoísmo o bien por vanagloria, ¿sí? En Mateo 16:26 dice, pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? ¿O qué dará un hombre a cambio de su alma? Pues ¿qué provecho obtendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma? La gente no se pone a pensar eso. Nosotros, miren, y nosotros ahorita que estamos hablando de la renovación espiritual, ¿sí? La renovación de la mente, tenemos que entender que nosotros, nuestra transformación es alejarme de lo terrenal, ¿sí? Y pasarme un poco más a lo espiritual. Entonces es como, si yo lo pongo de esta forma, es, ¿de qué realmente me sirve ganar todas las cosas aquí en el mundo si el día que yo me muera, me voy al infierno? Oh, miren, es un breve paréntesis. El mundo también te presenta el infierno como un lugar de gozo. Ustedes tal vez van a ver así escenas del infierno y como que si fuera una gran pachanga, ¿verdad? No, de verdad, no. El infierno no es una pachanga. La Biblia siempre lo ha descrito como un lugar de crujir de dientes. Imagínense eso, un lugar de dolor, un lugar de fuego eterno, de muerte eterna. Entonces, tal vez la persona va a decir, pero sí, por lo menos viví aquí la vida, pero no. Nosotros ya sabiendo que también tenemos que ver lo espiritual, es como, no, yo prefiero, sí, ser pobre acá, pero tener vida eterna con Dios, ¿va? Y vivir, y ahí sí que estar en la nueva ciudad, en el cielo, con el Señor, rodeado de todo, ¿verdad? Entonces, pues así por eso dice aquí Jesús, ¿verdad? Pues qué provecho tendrá un hombre si gana el mundo entero, pero pierde su alma. En Lucas 12:15 dice, y les dijo, estad atentos y guardaos de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. En otras palabras, guardaos de toda forma de avaricia, ¿sí? Porque cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Aquí les podría yo decir entonces también para aquellos de que pues participamos en la iglesia y que tenemos esa idea de que pues, si yo tengo muchas riquezas, Dios me ha bendecido, yo les puedo decir, pues hay gente que no va a la iglesia que es bastante bendecida. Pero aquí me está diciendo, ahí sí que Jesús está diciendo aquí de que la vida no consiste en sus bienes. Yo puedo tener todo aquí en la tierra, pero al final, como dije anteriormente, si me muero y me voy al infierno, ¿de qué me fue? ¿De qué me sirvió? De nada, ¿verdad? De nada. Gálatas 1:10, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Este es Pablo hablando a la iglesia de Gálatas, porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres. Si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Nuestro objetivo es ser aceptados por Cristo, no por el mundo, no por la cultura. Sí, vamos a ver tantas personas que tienen mucho dinero que sí tienen tal vez reconocimientos, que son famosos, pero ¿a quién nosotros que estamos acá, a quién queremos agradar? ¿Queremos agradar al mundo o queremos agradar a Dios? Queremos agradar a Cristo. Y como dice Pablo, si yo estuviera tratando de agradar a los hombres,
no sería entonces yo un siervo de Cristo, porque mi enfoque está acá y no allá, no en Cristo Jesús, sino en las cosas de acá. Entonces, ¿cómo es el contentamiento? ¿Sí? Ya vimos entonces de que, ok, mi renovación tiene que ser, pues, enfocarme en lo que es espiritual, enfocarme en lo que va a ser eterno, ¿sí? Ahora, no tomen esto como que yo les estoy diciendo, no hay que tener ambición, no hay que tener cosas. Claro que sí, como les dije al principio, yo puedo desear tener una casa y mi ambición va a ayudarme a lograr conseguir esa casa. Pero, por ejemplo, si consigo esa casa, o sea, estar contento con ella. Y si Dios en el futuro me provee la oportunidad de adquirir otra propiedad, estar contento con ella, gloria a Dios por ello, pero no vivir en ansiedad de que, no, esto no es suficiente. Si no tengo 5 casas, no tengo nada, Señor. Creo que a veces son de esos comentarios que uno escucha, tal vez pocas veces, que, si no tengo esto, yo la verdad es que no tengo nada, ¿verdad? Nada. Y tal vez alguien que tiene menos que nosotros es como, yo quisiera poder decir eso, porque yo sí tengo menos que vos y la verdad es que yo quisiera tener lo que vos tenés. Y vos me decís que no tenés nada, mejor mírame a mí y vas a ver que tenés más que yo. Entonces, un ejemplo ahí. Entonces, ¿cómo es el contentamiento? El contentamiento, contrario a la opinión popular, no es simplemente estar satisfecho donde uno se encuentre. El contentamiento es conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Es tener una creencia firme de la soberanía, sabiduría y bondad de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. El contentamiento, ¿sí? No es simplemente estar satisfecho donde se encuentre, no es simplemente estar satisfecho con lo que tenemos. Sí, es una parte del contentamiento, pero el contentamiento genuino del cual habla la palabra, ese es el contentamiento de conocer el plan de Dios para nuestras vidas. Sí, es tener una creencia firme de la soberanía, sabiduría y bondad de Dios en todas las circunstancias de nuestra vida. Filipenses 4, 11, 12. Pablo dice, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Aquí hay algo que tal vez uno nunca pone énfasis a lo que dice Pablo. Pero Pablo y lo dice 2 veces. Lo dice 2 veces. Dice, he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación en que me encuentre. Y luego dice, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias. O sea, él ha aprendido. Pero, ¿qué ha aprendido Pablo? ¿Qué es lo que aprendió Pablo para poder decir que yo pues sé lo que es vivir en la pobreza, sé lo que es vivir en la abundancia, he aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias? O sea, como mostrar ese contentamiento, o sea, ¿qué es lo que él aprendió para estar satisfecho en cualquier situación en la que él se encontraba? El contentamiento de Pablo no dependía de sí mismo. El contentamiento de Pablo no dependía de sí mismo ni de sus emociones, pero sí dependían de Cristo. Él conocía, ¿sí? Él conocía a Dios, él conocía el plan de Dios para su vida. Él sabía que Dios no lo iba a dejar. Él sabía que Dios siempre iba a proveer. Él sabía que Dios iba con él a donde él fuera. Él conocía a Dios, él reconocía la soberanía de Dios, él reconocía la sabiduría de Dios, él reconocía la bondad de Dios en todas las circunstancias. Entonces él decía, pues he aprendido a que en cualquier circunstancia en que yo me encuentre, Dios está ahí conmigo. Es por eso que en el versículo final, en el versículo 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque Pablo entonces, al confiar en el poder de Cristo, él puede tener contentamiento en toda circunstancia.
porque él sabe que si él es, ahí sí que él sabe que si él tiene, pues, riquezas, pues, bueno, gracias, Señor, por lo que me has dado, pero para mí tampoco es importante porque yo te conozco a ti y sé quién eres tú y sé que al final de los tiempos esto va a desaparecer, ¿verdad? Esto va a desaparecer y que va a llegar el tiempo. Y yo lo que quiero es que cuando acabe el tiempo, cuando tú regreses, estar contigo por la eternidad. Y Pablo decía, bueno, y si no tengo mucho, sé que Dios me va a proveer lo necesario. Él me va a proveer el alimento. No sé cómo, pero Él me lo va a proveer. Él va a cuidar de mí. Y ese entendimiento es como que el Pablo tenía, era como, miren, yo con este conocimiento es donde he aprendido a estar satisfecho en todas circunstancias. En si tengo mucho o bien en si tengo poco. Porque no me enfoco en lo que tengo, sino me enfoco en quien yo descanso, que es Cristo Jesús. Por eso él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Toda circunstancia yo la puedo atravesar porque yo dependo de Cristo y porque yo saber que dependo de Cristo y que conozco que los planes que Él tiene para mí son de bien y no de mal, ¿sí? Y que todas las cosas salen para bien para los que aman a Dios, ¿sí? Yo soy fortalecido mediante esa fe en Cristo Jesús y por eso puedo estar contento en cualquier circunstancia, porque conozco las riquezas de su gloriosa herencia. O sea, aquí, miren, y aquí es donde esto tal vez va a sonar hasta como interesante, pero nosotros que creemos en Cristo y que creemos en Él de una manera sincera y real, la Biblia nos dice a nosotros que nosotros somos los ricos. Podés tal vez no tener mucho acá, pero si sos partícipe de la herencia de Cristo, sos rico. O sea, dice aquí, Efesios 1:18, mi oración es que los ojos de vuestro corazón sean iluminados para que sepáis cuál es la esperanza de su llamamiento y cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. En Colosenses 2:2 dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Mediante Cristo nosotros tenemos riquezas donde nadie las va a robar, donde la polía ni el orín lo va a corromper, ¿sí? Y donde pues va a estar para siempre, va a permanecer para siempre. En 1 Timoteo 6, capítulo 6, versículos 6 al 8, dice, pero la piedad, en efecto, es un medio de gran ganancia cuando va acompañada del contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Dios siempre proveerá lo necesario para nuestra vida. O sea, conocer que Dios está ahí en todo momento y en toda circunstancia, y que todo lo que nosotros recibimos es porque Dios nos lo ha concedido y que Él nos lo ha entregado. Y saber de que dependemos de una riqueza más allá que tal vez no todo el mundo lo va a entender. Yo hoy puedo venir y decirle a Bill Gates, mira, yo tengo riquezas en el cielo, ¿eh? Yo creo que tal vez se ríe de mí, porque no lo va a entender. Pero por eso aquí Colosenses 2:2 dice, para que sean alentados sus corazones y unidos en amor, alcancen todas las riquezas que proceden, ¿sí? Que proceden de una plena seguridad de comprensión, resultando en un verdadero conocimiento del misterio de Dios, es decir, de Cristo. Cuando conocemos a Dios y conocemos esas riquezas que tenemos en Cristo, es donde uno dice, pues chicas, yo la verdad, tal vez no tenga mucho acá, pero me pongo a pensar en los demás y yo soy grandemente bendecido. Yo, o sea, tal vez no tenga, así, aquí las circunstancias acá, pero puedo decir, son momentos difíciles, pero Dios está siempre conmigo. Si Dios va conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? Y sabiendo y teniendo esta fe en Cristo Jesús, entonces yo soy fortalecido. Yo vivo en paz. Miren, ¿cuánta gente no quisiera vivir en paz? Es decir, que ser ricos en paz, ¿sí? En tener paz, en tener sabiduría, en tener cuántas cosas no podríamos llegar a nosotros ser, así que ricos, de una forma de decirlo. No necesariamente las cosas del que el mundo dice, es que eso es lo que tenés que tener.
sino que en otras áreas, en otros aspectos, en otros ámbitos. Y Dios confirma incluso que Él cuida de nosotros en todo momento. Esto lo vemos en Mateo 6, 25, 33. Dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo, qué vestiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo, vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos, porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, ¿sí? Buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que necesitamos. Él sabe lo que es bueno para nosotros. Como dice Jeremías 29:11. Yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bien y no de mal, ¿sí? Para daros un futuro y una esperanza. Entonces, Él sabe qué es lo mejor para nosotros. Él nos va a suplir con cada necesidad. Si Dios nos bendice con muchas cosas, gloria a Dios, ¿verdad? Gloria a Dios. Así que, volviendo al ejemplo de aquella persona que quería una casa, si más adelante se le surge la oportunidad de otra, gloria a Dios. Pero no caer en esa ansiedad, como decía aquí, que es como los gentiles, que mueren por ellos. Es como, no, yo necesito ya el otro, ya. Porque entonces caemos en una falta de contentamiento y entonces no importa lo que Dios nos dé, nunca vamos a mostrar una gratitud real a Él. Nosotros tenemos que, de verdad, confiar en Dios, confiar en Cristo, descansar en Cristo. Saber de que nosotros sí, aquí tal vez estamos, aquí en la tierra estamos por un tiempo, pero el final llegará. Y cuando el final venga, lo que hay del otro lado es una eternidad. Encontré este ejemplo que me gustó mucho, que dice, la falta de contentamiento es como el agua del mar. Si usted tiene sed en medio del océano, mira toda esa agua a su alrededor y piensa, debería beber esto. Pero no se da cuenta que debido a que el agua del mar tiene una alta concentración de sal, cuanto más tome usted, tanto más sediento estará. Además, a medida que continúe bebiendo agua salada para apagar la sed, se deshidratará, lo que le ocasionará dolor de cabeza, sequedad en la boca, baja presión arterial y un elevado ritmo cardíaco. Finalmente, delirará, perderá el sentido y morirá. La ironía es sorprendente. Al beber lo que cree que es una fuente de vida, sin darse cuenta, habrá hecho algo que es mortal. Interesante, ¿no? Creo que ahí resumo todo el mensaje. Algo que nosotros creemos que es bueno, al final es mortal, ¿verdad? Porque como lo acabamos de mencionar, porque en vez de darnos paz, alegría, felicidad, nos va a traer frustración, ansiedad, enojos, iras, contiendas, una ambición desenfrenada nos lleva a la falta de contentamiento. Y si tenemos una falta de contentamiento, de ahí surgen muchas otras cosas más que no nos benefician, sino más bien nos destruyen. Y mientras así como nosotros destruimos, eso que vamos sacando, también va destruyendo todo nuestro alrededor. Quiero terminar con este salmo, porque ahí sí que
solo porque esté aquí al frente no significa que uno no pase por momentos tal vez de falta de contentamiento o situaciones así como, Señor, quiero más, ¿verdad? Pero recuerdo que una vez estaba en ese sentimiento. Y el Señor fue así como, mira, andate a Salmos 37. ¿Verdad? Entonces me fui a Salmos 37. Tal vez lo había leído antes y nunca había puesto atención hasta que le puse atención. Entonces les voy a leer el Salmo 37. Dice, no te irrites a causa de los impíos, ni envidies a los que cometen injusticia, porque pronto se marchitan como la hierba, pronto se secan como el verdor del pasto. Confía en el Señor y haz el bien. Establécete en la tierra y mantente fiel. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. No te irrites ante el éxito de otros, de los que maquinan planes malvados. Refrena tu enojo, abandona la ira. No te irrites, pues esto conduce al mal. Porque los impíos serán exterminados, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra. Dentro de poco los malvados dejarán de existir. Por más que los busques, no los encontrarás. Pero los desposeídos heredarán la tierra y disfrutarán de gran bienestar. Los malvados conspiran contra los justos y crujen los dientes contra ellos. Pero el Señor se ríe de los malvados, pues sabe que les llegará su hora. Los malvados sacan la espada y tensan el arco para batir al pobre y al necesitado, para matar a los que viven con rectitud. Pero su propia espada les atravesará el corazón y su arco quedará hecho pedazos. Más vale poco de un justo que lo mucho de innumerables malvados, porque el brazo de los impíos será quebrado, pero el Señor sostendrá a los justos. El Señor protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados. En épocas de hambre tendrán abundancia. Los malvados, los enemigos del Señor, acabarán por ser destruidos. Desaparecerán como las flores silvestres, se desvanecerán como el humo. Los malvados piden prestado y no pagan, pero los justos dan con generosidad. Los benditos del Señor heredarán la tierra, pero los que él maldice serán destruidos. El Señor afirma los pasos del hombre cuando le agrada su modo de vivir. Podrá tropezar, pero no caerá, porque el Señor lo sostiene de la mano. He sido joven y ahora soy viejo, pero nunca he visto justos en la miseria, ni que sus hijos mendiguen pan. Prestan siempre con generosidad. Sus hijos son una bendición. Apártate del mal y haz el bien, y siempre tendrás donde vivir, porque el Señor ama la justicia y no abandona a quienes le son fieles. El Señor los protegerá para siempre, pero acabará con la descendencia de los malvados. Los justos heredarán la tierra y por siempre vivirán en ella. La boca del justo imparte sabiduría y su lengua emite justicia. La ley de Dios está en su corazón y sus pies jamás resbalan. Los malvados acechan a los justos con la intención de matarlos, pero el Señor no los dejará caer en sus manos ni permitirá que los condenen en el juicio. Pero tú, espera en el Señor y vive según su voluntad, que Él te exaltará para que heredes la tierra. Cuando los malvados sean destruidos, tú lo verás con tus propios ojos. He visto al déspota y malvado extenderse como cedro frondoso, pero pasó al olvido y dejó de existir. Lo busqué y ya no pude encontrarlo. Observa a los que son íntegros y rectos. Hay porvenir para quien busca la paz. Pero todos los pecadores serán destruidos. El porvenir de los malvados será el exterminio. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortaleza en tiempos de angustia. Él los ayuda y los libra. Los libra de los malvados y los salva, porque en Él ponen su confianza. Puede que tal vez no tengas riquezas hoy, o puedes que tal vez no tengas lo suficiente, pero llegará un día, como tantas veces lo menciona este salmo, en que heredaremos la tierra, viviremos por siempre en ella y disfrutaremos de gran bienestar
en ella. Confiemos y descansemos en el Señor. Andemos en sus caminos. Estemos contentos de que Dios nos da un plato de comida, estemos contentos que Dios nos da un techo, estemos contentos que Dios nos tiene donde nos tiene y que nunca nos ha desamparado, y que nunca nos ha dejado y que nunca nos va a dejar. Eso es lo más maravilloso, que nunca nos va a dejar ni abandonar. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien, acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. ¿Por qué no cierras tus ojos ahí donde tú te encuentras y solo si hemos caído o si estamos incluso en una situación de falta de contentamiento, tal vez en un tipo de ansiedad, de esta ambición desenfrenada, donde nosotros no estamos, no nos gusta, no estamos agradecidos con lo que tenemos, en lo que Dios nos ha proveído. La oración es que nosotros le pidamos a Dios que nos ayude a renovar nuestra mente, a que podamos conocer mediante Cristo Jesús las riquezas que Él tiene para nosotros, a saber de que el día vendrá y que si nosotros le somos fiel a Él, Él es nuestra esperanza y Él es nuestra salvación, y que nosotros heredaremos la tierra y viviremos en ella para siempre y disfrutaremos de grande bondad. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Damos gracias, Padre, porque tú nos muestras que tú eres el centro de nuestra vida y que tú eres la razón de nuestro contentamiento. Que saber que tú estás en nuestras vidas y que tú nos sostienes y que tú nos provees y que tú nos guardas y que tú estás siempre presente en todo momento, es de gran alegría y contentamiento para nosotros, porque así como Pablo aprendió a vivir en la abundancia o en la escasez, así también nosotros podremos decir como Pablo aprendió a decir que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque tú eres nuestra fortaleza, porque tú eres nuestra esperanza, porque tú eres esa roca en la cual nosotros descansamos y reposamos, porque tú eres nuestra salvación, tú eres nuestra justicia y tú eres nuestro Salvador. Yo te doy gracias, Padre, por todo lo que tú haces en nuestra vida. Gracias, Señor, por las cosas que nos has proveído, por nuestras casas, si tenemos un techo, Padre Santo, por nuestra vestimenta, por los alimentos, por cada cosa en nuestro trabajo. Y si no tenemos trabajo en este momento, sabemos que tú siempre suplirás a nuestras necesidades, pero te damos gracias, Señor. Gracias, Padre, porque tú eres sabio y tú eres el que tiene todo el control, y tuya es la soberanía, el poder y la autoridad, Padre eterno. Y te damos gracias porque podemos descansar en ti, porque podemos confiar en ti, Dios eterno. Te pido, Señor, que nuestra mente vaya siendo siempre transformada, nunca amoldarse al mundo, nunca amoldarse a la cultura actual, porque la cultura actual nos puede decir que hay que tener más, pero tú nos dices, yo soy más que suficiente para ustedes. Y sí, Señor, tú eres más que suficiente para nosotros, porque si tú no estuvieras, verdaderamente no tendríamos nada, pero contigo, Señor, tenemos todo. Yo te doy gracias, Padre, y te lo pido en el santo nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.